Pues cuando María me contó del proyecto de recámaras, estuvimos trabajando, pues como conversando mucho acerca de la idea, y me parece súper interesante pues oír ahorita la presentación de Liliana, porque también me hace pensar que desde mi perspectiva, si es específicamente el asunto de lo escultórico, como también desde el asunto del cuerpo, este problema de lo fotográfico empieza ya a contaminarse, a expandirse o a cruzarse. Y me parece muy bonito, pues que curiosamente estamos como 4 personas hoy, como donde los tópicos van a estar como referidos no solamente a lo fotográfico específicamente, sino también a lo arquitectónico, escultórico, el cuerpo, etcétera. Yo voy a hablar rápidamente porque esta presentación es un poco extensa, pero sí me parece que es importante como poner ahorita sobre la mesa, pues como hasta dónde ha sido importante para mí como escultora, digamos, la dimensión fotográfica y la posibilidad también de establecer nuevas rutas o nuevos procedimientos dentro de lo escultórico. Este proyecto se llamó Las Esquinas Gordas, que fue presentado en la Bienal de Bogotá en el 2000, y pues la idea específicamente era hacer un recorrido sobre el centro histórico de la Candelaria y recoger esta serie de imágenes de lugares poco comunes o pues bastante paradójicos en el sentido arquitectónico, que son unas masas de concreto que se construyen en todas las esquinas de las casas, en la gran mayoría, pues para evitar que los indigentes o la gente pues deposite ahí o se duerma o lo que sea. Entonces a partir de ese momento empiezo yo a fijarme o a tener un interés como por fenómenos que existen en el espacio, en el territorio, y fenómenos que están relacionados estrechamente con antecedentes de la historia del arte y antecedentes de la historia de la escultura. Entonces, cómo esos antecedentes, o digamos, cómo esos referentes de lo escultórico pueden estar también presentes en un contexto como el nuestro. Para mí pues es evidente la influencia que ha hecho el minimalismo en mi obra, especialmente artistas como Robert Morris o Robert Smithson, y de alguna manera como empezamos como a hacer ahí sí como un cruce de aportes y como una nueva actualización para todas esas imágenes. Entonces, todo el tiempo, digamos, a lo largo de todos estos años, la problemática siempre ha sido el problema escultórico, y cómo el recuadro de la fotografía me ha servido a mí para encerrar o para poder editar esos territorios o esos paisajes a los cuales estoy como fascinada por visitar, por aprender y por sacar, digamos, de una imagen cierta información constructiva o cierta información formal para luego ser replanteada en objetos escultóricos o en instalaciones. Entonces muchas de estas imágenes pues recogen un poco un sentido de la búsqueda sobre el vacío, la búsqueda sobre esa idea también de la circulación, esa idea del límite, y cómo de alguna manera todas estas imágenes, yo luego en mi estudio empiezo a hacer como un análisis muy riguroso para tratar de identificar qué elementos hay allí y luego replantearlo en objetos, en un material o en una instalación. Puntualmente para el proyecto que María eligió para esta exposición, pues es un proyecto que viene de estos anteriores, que son las trampas de viento, donde yo estaba haciendo como apropiaciones temporales en el lugar, llevaba objetos, los instalaba en el espacio, en el paisaje, y empezaba a hacer como una valoración, digamos, como en términos formales de los elementos que allí podían estar, bien sea la gravedad, bien sea la temperatura o digamos como la luz también. Y pues ya esto ya obviamente empieza a derivar y a hacer como cosas mucho más específicas, donde se pueden
pues construir como asociaciones de sentido y lo que más me interesa específicamente es crear en el espectador una posibilidad de recorrido y una posibilidad de construir él mismo esa relación espacial conjugando los objetos escultóricos con lo fotográfico. El proyecto que se presenta en la exposición Recámaras fue un proyecto que se partió a raíz de un viaje que yo hice al Perú. Esto es en la zona costera de Paracas, al sur de Lima, y empiezo como a identificar una serie de viviendas o pequeñas casitas que se construyen en esa zona por los campesinos o por los pescadores. Lo que fue pues interesante de encontrar allí fue como esa estrecha relación de lo escultórico, porque cuando yo empecé a ver como todas estas formaciones, como unos cubos muy geométricos, etcétera, empecé a decir esto es como una instalación pues perfectamente minimalista y me parecía como fascinante poder ver como un minimalismo lleno de sentido, lleno de digamos como de una presencia del cuerpo, una presencia también de la huella. Y el grupo de fotografías que hicieron parte de este proyecto develaban un poco eso, como las viviendas ya eran totalmente abandonadas, ya era como unos vestigios digamos de asentamientos y que en ningún momento fueron habitados. La historia es porque en un momento se creyó que iba a existir un gran proyecto de desarrollo de energía eólica y al final nunca se concreta porque las tierras ya no es posible como hacerse a las tierras, ya los campesinos se habían apropiado anteriormente de las tierras, entonces ya la empresa no puede desarrollar el proyecto. Entonces, toda esta región queda abandonada, queda pues ya casi que es como muy impresionante ver, son kilómetros y kilómetros de playa con estas viviendas. Pero lo que a mí me pareció, pues además de fascinante de ver en el paisaje, fue como la posibilidad de reconstruir esta experiencia dentro del espacio expositivo, es decir, como la posibilidad de construir también un objeto similar y que ese objeto empezara a funcionar como un detonante con relación a las imágenes y así empezar a crear diálogos de recorrido con el espectador. Esa es más o menos como una de las variantes que digamos todo el tiempo me ha estado interesando hasta el momento y que de alguna manera siento que el problema de lo escultórico específicamente empieza a romperse, es decir, que ya no es específicamente como la escultura, como un objeto de bloque, un objeto central, el cual es visto y recorrido, sino que también empieza a configurarse con otros elementos, además de los visuales, también con lo sonoro o con la imagen en movimiento. Estas son imágenes pues de proyectos del mismo proyecto de Abismo.